Automotive Training and Diagnosis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta a mi canal, soy César Velasco de CAR y en esta ocasión vamos a someter a prueba un lubricante de motor y es una marca que me han estado pidiendo mucho. Al parecer es muy popular, no sé si solo en México o también lo puedes encontrar en el resto de Latinoamérica y se trata de Raloy. Raloy es un lubricante hecho en México. De acuerdo a sus etiquetas, dice ser 100% sintético y pues lo que esperamos de un aceite sintético es un gran desempeño. Estoy seguro que por eso lo utilizas. O también lo usas por el precio, porque es un aceite sintético de un precio muy bajo. Y eso, al menos en mi realidad, no es factible. Tienes que sacrificar algo. Recuerda que cuando estamos hablando de aceite para motor, yo lo veo como un triángulo. ¿Qué buscas? Protección, sacrificas desempeño y precio. Buscas precio, sacrificas desempeño, durabilidad. Es decir, no puedes tener las tres cosas al mismo tiempo, pero esto ya lo determina cada uno de nosotros. ¿Estás buscando precio? ¿Estás buscando desempeño? ¿Estás buscando protección al motor? Eso ya lo determinas tú. Y por eso es que lo traje aquí. Esta es una prueba muy particular porque es un vehículo que se usa muy poco. Esta prueba se hizo en 2.500 kilómetros solamente. Es un vehículo de ciudad, un vehículo que casi no se mueve, casi no se utiliza. Está detenido y cuando se usa es en el tráfico. Así es que funcionó quizá muchas horas en un intervalo de unos 6 meses, pero no recorrió más de 2.500 kilómetros. Le cambiaron el aceite porque ya era momento de que volviera a someterse a estas pruebas que se hacen de emisiones contaminantes, ¿sabes? Y entonces, pues, el propietario decide cambiar filtro de aire, aceite de motor, y pues bueno, es una prueba atípica, ya que es un vehículo muy citadino, como te digo, y pues vamos a ver cómo le va a Raloy sintético, que su nombre aparece, como puedes ver en el bote, Sintec. En la ficha técnica, que afortunadamente en la página del fabricante sí está la ficha técnica, conocida como TDS, y la hoja de datos de seguridad, SDS, y que aquí puedo sacar información muy importante. Te la quiero mostrar aquí. Lo que me interesa de la ficha técnica es su viscosidad. Puedes ver que a 100 grados centígrados es de 10.9. El BI o índice de viscosidad 172. Recuerda que este valor mientras más alto mejor y lo que determina es la estabilidad de la viscosidad con el cambio de temperatura. Un aceite sintético suele tener valores por arriba de 120, pero siempre necesitamos correr toda la prueba. El TBN, que es la reserva alcalina, dicho de otra manera, palabras más sencillas, que tanto puede soportar la acidez que se va generando en tu aceite de motor por la combustión, es de 8.2. Y el pour point, que también se conoce como punto de escurrimiento, es decir, a qué temperatura te garantiza que todavía protege a tu motor, es de menos 40. Ya sé que estás pensando, no voy a llegar a esas temperaturas, y es verdad, pero mientras más bajo sea este valor, menos 50, menos 60, etcétera, nos está hablando acerca de la base, la calidad de la base de este aceite. Menos 40 no es tan bajo, pero tampoco es poco. Así es que ya veremos cómo se comporta. Entonces, recuerda, estamos analizando este aceite categoría SP, que es la más reciente, aunque para estas fechas ya empiezan a salir productos SQ y viscosidad 5W30. Ahora vamos a ver la hoja de datos de seguridad donde me puedo dar cuenta, de acuerdo a lo que se reportó, la calidad de la base. En la hoja de seguridad puedes ver que la base, que se determina que es entre un 80 y un 95%, tiene el CAS 72623-87-1. Revisando las bases de datos, esto significa que es una base grupo 3. Recuerda que bases 1, 2 y 3 son minerales, 4 y 5 sintéticos. En este caso pertenece a un grupo 3, es decir, es un aceite hidrocraqueado. Dicho de otra manera, es un mineral que se comporta tan bien que se le llega a decir que es sintético, pero técnicamente no lo es. En cuanto a sus aditivos, no sabemos qué aditivos tiene, solo dice que entre un 5 y un 25% son aditivos, porque es la receta secreta. No podemos saber exactamente de qué está hecho, pero la conclusión en este punto es un aceite base 3 o grupo 3 hidrocraqueado.
Este aceite Raloy, revisando su ficha técnica, podemos ver que cuenta prácticamente con una certificación por General Motors. El bote dice que es Dexos, efectivamente, y es la única certificación que tiene. Esto es algo muy curioso, pero recuerda que certificar un aceite de acuerdo a los estándares de los fabricantes cuesta dinero. Le tienes que pagar las pruebas a cada fabricante. Y quizá esa es la razón que nos permite tener un aceite de un precio tan bajo, pues porque solamente tiene una certificación por General Motors. La forma en que se realiza esta prueba, como ya sabes, es tomar una muestra nuevecita cuando le pusimos el aceite al motor. Lo dejamos 6 meses, no pasaron más de 2.500 kilómetros, se cambia el aceite, se vuelve a tomar una segunda muestra y esto se manda al laboratorio. Actualmente estoy trabajando con Ubame, un laboratorio que está en Monterrey, Nuevo León. Mis muestras las mando por paquetería, ellos las analizan y me las regresan. De hecho, si tú estás interesado en que hagamos una prueba del aceite de tu auto, avísame, contáctame, al final te digo cuáles son los medios de contacto para que podamos hacer esta prueba. En este análisis vamos a revisar básicamente 3 cosas. Vamos a revisar el desgaste del motor, es decir, vamos a contar las partículas metálicas que se desprendieron de tu motor. No quisiéramos que eso suceda, pero es normal. Vamos a ver si hay hierro, si hay plomo, estaño, plata, cobre, todo de lo que está hecho tu motor y las contamos. Un buen lubricante genera un desgaste muy bajo. Un lubricante que no es tan bueno, pues bueno, se incrementan estas partículas. Después vamos a revisar la contaminación. El aceite de motor se contamina por factores externos, tierra, si la calidad de tu filtro de aire no es muy buena o no lo has cambiado o hay un defecto en el motor. Entra tierra y lo podemos identificar. También vamos a ver agua, si es que hay un problema. 2 tipos de problemas. Una zona muy húmeda, que tus recorridos son muy cortos y el agua se mezcla con el aceite y pues bueno, lo degrada prematuramente. Y también podremos llegar a encontrar algún otro componente que no quisiéramos que estuviera ahí. Por último, vamos a revisar la química del aceite. Este es de mis partes favoritas del análisis porque aquí podemos ver de qué aditivos está hecho, cuánto tiene, cómo es esa receta. Aditivos que son 2 grandes familias, los que buscan mejorar la lubricidad del aceite para reducir el desgaste y otros que buscan la limpieza para que no se generen depósitos dentro de tu motor, lodos que causan muchos problemas. Ahora, estos detergentes está bien tenerlos, pero no en exceso, porque en exceso también forman depósitos, ¿sabes? Como cuando le pones mucho jabón a la ropa y aunque se enjuaga, no se enjuaga bien y queda toda manchada. Algo así le pasa a tu motor también. Aquí vamos a buscar también la viscosidad. Este aceite, que es 5W30, quisiéramos que se comporte como 5W30 todo el tiempo que lo vas a dejar en tu motor. Pero si pasa algo raro, pues esa viscosidad podría subir, hacerse un 5W40 o un 5W20, que dependiendo el fabricante de tu motor, ya no podría ser el adecuado y causarle daños. Veremos también algunas otras características como, ¿recuerdas ese TBN del que ya te hablé, que es número base total? La resistencia que tiene el aceite para soportar ácidos. Empieza a bajar el TBN, el TAN empieza a subir. El TAN es lo contrario, es la acidez de tu aceite. Y en el punto en el que se encuentran es lo que determina si ya tienes que cambiar el aceite. Ahora, el TAN puede que no se lleguen a encontrar, pero por pruebas que se han hecho a lo largo del tiempo, se determina que el TAN debería de bajar hasta un 60% y llegar a un 40%, no menos. Si baja más, también hay problema, aunque no haya llegado el TAN. Entonces, hay varios factores que analizar y precisamente para eso es esta prueba. Queremos ver este aceite Raloy, qué desempeño tuvo en un uso tranquilo, un uso normal. Es un vehículo que ya tiene 10 años de antigüedad, usado en ciudad, como ya te comenté, y vamos a ver cómo le va. Si ya eres un seguidor fiel de este tipo de análisis, seguramente ya sabes cuáles son las funciones del aceite de motor y cómo está hecho el aceite de motor. Si no es así, te invito a que vayas a ver otro de mis videos, te dejo el enlace en los comentarios para que conozcas bien estas características. Pero si tú ya eres un experto, pues seguramente has visto la gran cantidad de análisis que he hecho de todas
estas marcas. Antes de compartir contigo los resultados del aceite usado, permíteme darte los parámetros que determinan si el aceite todavía aguanta o ya lo tienes que cambiar. Número 1. Variación de la viscosidad. La viscosidad va a variar por la contaminación a la que se somete el aceite, cambios de temperatura, etc. La variación puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero lo máximo que se permite de variación es un más menos 20%. Número 2 es presencia de agua. El aceite se puede contaminar con agua ya sea por una fuga del sistema de enfriamiento o por la condensación de la humedad del medio ambiente. La máxima concentración que se permite es de 0.5%. Número 3, presencia de combustible. El nivel máximo permitido es 0.3%. Número 4 es contaminación por sólidos. Ya sabes, pedacitos que se sueltan del motor, estas partículas que vamos a contar, cualquier metal, cobre, hierro, aluminio, etcétera, tierra que pudiera haber allá adentro, juntando todos estos sólidos, el máximo nivel de concentración permitido es 3%. Número 5, presencia de hollín. Aquí se permite un máximo de un 1%. Y número 6, el TBN. Recordarás que el TBN es la capacidad que tiene el aceite para combatir los ácidos. Este TBN va a ir bajando mientras más ácidos se acumulan dentro de tu motor, va reduciendo. La reducción máxima permitida es hasta un 60%, es decir, que te quedes con un 40%. Esto garantiza todavía la protección de tu motor, pero menos de eso ya no es permisible. Como podrás ver, todos los resultados que te muestro están en porcentaje, pero en el análisis químico vamos a encontrar partes por millón. Es importante considerar que un punto porcentual equivale a 10,000 partes por millón. Así es que para aquellos valores que nos dan un 3%, estaríamos hablando de 30,000 partes por millón. Ahora sí, es momento de ver los resultados. Este es el resultado que encontramos relacionado al desgaste de motor. Como se utilizó muy poco tiempo, pues prácticamente no hay desgaste. Puedes ver que el hierro empezó con 2 partes por millón, termina en 2 partes por millón y casi no tenemos ningún valor, solamente el aluminio, que empezó en menos de 1 parte por millón, termina en 5. Es decir, lo que más se desgastó fue el aluminio. Todo lo demás no tenemos muchos datos porque recuerda, se usó muy pocos kilómetros. Podríamos decir que en este intervalo, 2,500 kilómetros, el cuidado del motor fue bastante bueno. 5 partes por millón de aluminio y no encontramos absolutamente nada que determine en cuanto a desgaste se refiere que ya es momento de cambiar el aceite de motor. En los contaminantes de nueva cuenta no encontramos nada. El silicio, que puede ser tierra, básicamente, empezó con 5, termina con 4 partes por millón, o sea, prácticamente no se mueven. Recuerda que en estos análisis se permite una variación de hasta 5 partes por millón, es lo que se conoce como margen de error. No hay prácticamente nada de tierra, el sodio tampoco, no hay problemas con el sistema de enfriamiento, entonces este aceite no se tendría que cambiar tampoco por un tema de contaminación. En los aditivos encontramos boro, 121, termina en 100, molibdeno, aquí es algo muy curioso porque parece tener molibdeno, 225 partes por millón, termina en 50. El comportamiento es un poco extraño ya que baja demasiado rápido. El molibdeno es un muy buen lubricante. Hay distintos tipos, pero en este caso la caída es muy grande para 2,500 kilómetros. Fósforo y zinc, que juntos hacen el ZDDP, que es un compuesto que se utiliza para mejorar la lubricidad y que haya muy poco desgaste en el motor. Comienza en 619, termina 818 el fósforo, zinc 781 baja 801, es un resultado normal. Calcio, que es un aditivo que busca evitar suciedad en tu motor, tiene 1,300 partes. Cuando es nuevo, 1,352 exactamente, termina en 1,058. Hemos visto otros lubricantes que andan alrededor de las 3,000. Es decir, tanto no es bueno, tampoco es muy bueno. Y en este caso, pues bueno, no me encanta un valor de calcio tan bajo. Bario no hay, magnesio también son valores normales. Es decir, en cuanto al nivel de los aditivos, tampoco tenemos ningún problema. En cuanto a las propiedades del lubricante, podemos ver que cuando el aceite es nuevo no tiene agua. La viscosidad a 100 grados centígrados, 9.9, es un valor ligeramente bajo, ya que para un aceite 5W30 deberíamos tener entre 9.6 y 12.5, es decir, es un aceite del 30 pero muy delgado dentro del rango.
La viscosidad a 40 grados es normal. Índice de viscosidad vemos 165, ligeramente menor a lo que reporta la ficha técnica, que era 172, pero no me sorprende. El TAN, la acidez, inicia con 1.46 y el TBN 5.55. Parece ser un valor muy bajo. Esto es algo extraño porque si pasamos a ver las propiedades del lubricante cuando ya está usado, podemos ver que la viscosidad subió a 11.1. Empezó en 9.9, subió a 11.1. Esto es muy raro. La viscosidad suele bajar, pero no está exento de que también aumente. El agua no tenemos, pero combustible encontramos 1%. Está en color naranja porque esto indica que hay que prestarle atención. No es normal tener tanto combustible. ¿Por qué existe? Porque es un motor que trabaja mucho tiempo en marcha mínima por la carga de vehículos que hay en la ciudad. No se mueve, el motor está prendido. Esto es normal. Lo que me parece muy extraño es que normalmente el combustible hace que la viscosidad baje, pero siempre depende de cómo está fabricado el aceite. El siguiente punto, el glicol, que básicamente es anticongelante, no tenemos problema. Pasemos al TAN. 1.23 usado, inició en 1.46. Esto también es muy raro, que baje en lugar de subir. Y el TBN, pues qué te digo, de 5.55 sube a 10.38. También es un comportamiento muy extraño. Pero recuerda, para eso son estos análisis, para aprender más y entender qué está sucediendo con el aceite de motor. El PQ Index, que es el conteo de partículas, es un valor normal, menos de 1%, quiere decir que el motor no se está deshaciendo por dentro. Después de analizar estos resultados, vamos a hacer esta conclusión. En cuanto a desgaste se refiere, recuerda que lo que encontramos en niveles más altos fue el aluminio, empezando en 0 y llegando a 5 partes por millón, muy poquitito. Podemos decir que la protección es muy buena, pero porque este motor casi no se utiliza. Así es que no tenemos una conclusión en este punto. Y esta conclusión así va a ser. Es una conclusión muy, muy extraña. En cuanto a contaminación se refiere, lo que encontramos en niveles más altos fue el sodio, 2 partes por millón. Es decir, probablemente nos está hablando de agua, aunque no es tan claro, pero el valor es muy, muy pequeño. El silicio prácticamente no se movió. Empezó en 5, terminó en 4. Así es que este filtro de aire está haciendo muy buen su trabajo o se está utilizando muy poco este motor de nueva cuenta. Es decir, este aceite se va a tener que cambiar no tanto por kilometraje, sino por tiempo. Y esa es una causa muy extraña, no tan común, pero que sí a muchas personas les hace ruido el pensar que es que mi aceite está nuevo. Yo casi no uso el motor. El vehículo está parado la mayor parte del tiempo, sí, pero el aceite se va degradando por la contaminación de agua principalmente. Y esto es lo que vemos aquí. Son muy pocos kilómetros porque es mucho tráfico, entonces no tiene que ver que solamente el kilometraje se acabe el aceite, también se lo acaba el tráfico y que el vehículo esté detenido. En cuanto a los aditivos se refiere, recuerda que encontramos un poco por ahí de molibdeno. Bueno, no tampoco, 225 partes por millón es un buen dato, pero después baja a 50, baja muy rápido. Puede ser el tipo de molibdeno que se está utilizando o que sean restos del aceite anterior. Otra cosa que encontramos fue el ZDDP, cuyos valores son de los más bajos que hemos encontrado. El ZDDP es necesario básicamente para lubricar la parte alta del motor. Si tú tienes un motor que no tiene árboles de levas en la cabeza, la técnica para lubricar esos árboles de levas no es la mejor. Es decir, son motores más antiguos. Aquí te estaría hablando de vehículos como de carga, motores V8, algunos V6, que, bueno, yo no recomendaría utilizar un aceite con un ZDDP en este nivel. Algo que encontramos también fue el calcio, por ahí de las 1352 partes por millón. Un nivel bajo de calcio sí me gusta, porque no va a generar depósitos. Desafortunadamente, un nivel tan bajo va a durar muy poco tiempo. Así es que me gusta y al mismo tiempo no tanto. En cuanto a la viscosidad se refiere, recuerda que este aceite es 5W30. De acuerdo con las especificaciones, debería ser entre 9.6 y 12.5 centistokes. Está dentro. Lo que nosotros encontramos fue un 9.9, pero está en la parte inferior del rango. Todo esto podría ser 5W30, pero este aceite está muy pegadito hacia abajo. Con el paso del tiempo, este aceite aumentó su viscosidad. Llegó
ya estando usado, a 11.1. Ha tenido una variación y hay otra, digámoslo así, regla que dice que sí, puede variar. ¿A cuánto? Hasta un 20%. En este caso, podríamos decir que este aceite ha variado 11% su viscosidad. Podría subir todavía más. Y no sería la causa del cambio. Es decir, así como se viene utilizando este aceite, 2.500 kilómetros, si solamente miramos la viscosidad, iría a la mitad de su vida. Pero tenemos que revisar más información. El TBN empezó en 5.55. De acuerdo a la ficha técnica decía 8.2, pero aquí me dio 5.55, valores muy distintos. Después de utilizarlo llegó hasta 10.38. Esto es algo muy raro que suba. No tengo una explicación técnica, créeme, lo que lo he investigado, no encontramos absolutamente nada que diga. Lo que sí vemos es que se permite cierta variación y en cuanto te muestre la siguiente gráfica, vamos a analizar qué es lo que está sucediendo. En cuanto al TAN se refiere, este empezó en 1.46, pasa el tiempo, baja a 1.23, pero ya que revisamos el cruce aquí en la gráfica, pues nunca se van a cruzar, porque el TBN va subiendo, el TAN va bajando, y recuerda que cuando se llegan a cruzar es lo que determina cuándo se tiene que cambiar el aceite en cuanto a la reserva alcalina se refiere. Pero en este caso no sucedió. Pero el TAN baja y eso parece ser algo bueno. Pero el TBN empezó a subir. En cuanto a análisis previos, el TBN no debería de ser mayor a 10 puntos, porque un TBN tan alto va a empezar a generar ya depósitos dentro del motor. Es decir, es bueno, pero no en exceso. Es como si tú estuvieras tomando un antiácido para el estómago, o sea, es bueno en cantidades pequeñas, pero si abusas, puedes tener problemas. Y este sería el caso. Lo más que esperaríamos sería un 10. Y este es el dato que yo tomé para decir hasta aquí llegamos. De acuerdo al fabricante, a la ficha técnica deberíamos de tener 8.2, un valor que me gusta. Pero yo encontré 5.55. Puedes ver cómo empieza a subir, subir. Y el valor que yo determino hasta aquí es 10. Y el 10 se alcanza alrededor de 2.500 kilómetros. Así es que más allá yo ya no lo recomendaría. Lo que está determinando en esta prueba con este aceite, en este motor, es el TBN. Llegar a un nivel de 10 que fueron 2.500 kilómetros. Así es que si tú utilizas un auto en condiciones similares, ciudad, casi no se mueve, mucho tráfico, no te recomendaría superar 2.500 kilómetros con este aceite. Raloy es una marca mexicana. Es aceite hecho en México. Se dice que es proveedor de varias marcas, que es quien le fabrica el aceite a varios. La verdad a mí no me consta, no tengo información, pero si tú sabes algo, déjalo aquí en los comentarios y pues nos ayudas a que todos aprendamos muchísimo más. Este aceite, aquí en México, tiene un costo alrededor de 700 pesos por 5 litros, es decir, alrededor de $35. Y el precio, recuerda, siempre te dice algo. Tú recibes lo que pagas. No esperaría yo pagar tan poco dinero comparado con otros aceites que encuentras en el mercado de 1.500, 1.800, 2.000 pesos 5 litros, pues esto costaría casi una tercera parte. No, el resultado que obtuvimos es lo que yo estaba esperando. Se dice que es sintético, aunque es un aceite base grupo 3, es un hidrocraqueado o HC, que pues por su buen desempeño, que a mí no me pareció tan buenísimo, pero se considera que es un aceite sintético. Recuerda que se usó muy poca distancia, 2.500 kilómetros en tan solo 6 meses, pero está sometido este auto a condiciones muy severas, mucho tráfico, velocidades muy bajas y probablemente ni siquiera se permite en algunos casos que el motor llegue a su temperatura normal de funcionamiento. Me gustaría hacer una segunda prueba de este aceite. Si tú lo estás utilizando, házmelo saber también por redes sociales, me puedes dejar un mensaje también aquí en YouTube, porque quisiera hacer una prueba al revés, donde se utilice muchos kilómetros en poco tiempo para ver cómo se comporta. Pero en este caso, pues nuestra conclusión es: utiliza este aceite, protege bien al motor, lo pudimos ver, no hubo mucho desgaste, pero no te va a durar más allá de 2.500 kilómetros. Recuerda,
puedes contactarme, ya sea por Facebook, por Instagram, aquí también estoy, puedes seguir mis videos incluso en TikTok, donde hay unos resúmenes de lo más importante. Y si a ti te interesa que hagamos una prueba, házmelo saber y con todo gusto. Estoy recibiendo información de todas partes del país, incluso de otros países, donde con esta información pues vamos a seguir analizando y encontrar el aceite exacto que necesitas para tu motor. Por el momento es todo. Agradezco muchísimo que llegues hasta esta parte del video y nos vemos la próxima.